Continuando con esta parte de los descendientes de Ismael, vamos a ver lo que corresponde a la última parte del versículo 15. Aquí en este versículo 15 vemos el nombre propio Sedema. Solo se produce en este texto y en primero Crónicas 1:31, donde dice Jetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. La palabra hebrea que aquí se usa es Kedemat, que quiere decir hacia el oriente o los orientales. Vamos a respaldar esto con lo que tenemos en Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y noten, y al oriente. Y luego dice, y al occidente. Luego en Génesis 28:14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, ustedes pueden notar los 4 puntos cardinales. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Luego en Génesis 29:1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. O sea, es bien importante cómo es que se destaca pues el oriente y hacia dónde fueron. Puede pues que haya encontrado estos pueblos que eran descendientes del hijo de Ismael. Sin embargo, lo probable es que el lenguaje sea solamente una expresión a lo mejor genérica, describiendo a los que vivían al noroeste de Canaán, en Harán. En Génesis 29:4 dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Varios grupos de orientales, o sea, los cadmoneos, de los cuales se habla en Génesis 15:19, pero aquí se ve como almoneos. Dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los almoneos. También estos grupos vivían en la tierra de Canaán. Luego nos adentramos al versículo 16, donde dice que estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus vías y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, dice. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de referirse a los hombres de los hijos de Ismael, el narrador enumera los tipos de moradas que sus descendientes habitaron. Algunos vivían en villas. La palabra hebrea para villas es la palabra chakser, así como la oye con T intercalada. Chakser, que eran moradas sin muros ubicadas cerca de ciudades amigas. Mire lo que dice Levítico 25:31. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. O sea, al cumplir los 50 años volvían a sus antiguos propietarios. Luego en Deuteronomio capítulo 2 verso 23, y a los sabeos que habitaban en aldeas, dice, hasta Gaza, los castoreos que salieron de Castor los destruyeron y habitaron en su lugar.
Vamos a Josué 19:8. Y todas las aldeas, noten, las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalac Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Otros ocuparon campamentos. La palabra campamentos en el idioma hebreo es tirad con H al final, que también se encontraban en las proximidades de la ciudad. Miren lo que dice Números 31:10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Usted puede sustituir la palabra aldeas para nuestro entendimiento aquí en El Salvador por cantones, que no hay ningún problema. Ezequiel 25:4 dice: en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán, perdón, yo estoy leyendo mal, Ezequiel 25:4, por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. O sea, cuando dice tus sementeras se refiere a tus despensas, pues, donde tenían la canasta básica. Entonces, al parecer, estos campamentos estaban protegidos por muros de piedra. Con el tiempo, los 12 hijos de Ismael se convirtieron en 12 familias que tuvieron 12 príncipes. O sea, la palabra nazi que significa jefe tribal, o sea, jefe de una tribu. Entonces, con el tiempo, los 12 hijos de Ismael se convirtieron en 12 familias que tuvieron 12 príncipes que los gobernaban, pues. Versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. El autor hizo un resumen típico de la vida de Ismael, pues, indicando que vivió hasta la edad de 137 años, y luego dice que exhaló el espíritu y murió y fue unido a su pueblo. La comparación que vemos aquí, pues, de la descripción de la muerte de Ismael con la de su padre Abraham, recordando los versos 7 y 8 de este capítulo 25, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, esta comparación de la descripción de la muerte de Ismael con la de su padre Abraham sugiere que él y sus descendientes tenían un lugar importante en la historia bíblica. Además, el gran número de hijos de Ismael, que fueron 12, y la duración de su vida, que fueron 137 años, dan testimonio de las bendiciones de Dios otorgadas a él, como el ángel del Señor le había prometido a Agar. Esto lo vemos recordándolo en Génesis 16, versos 10 y 11. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Bueno, entremos al versículo 18. Dice que y habitaron desde Ávila hasta Chur,
que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Moisés pues aquí introdujo una descripción del lugar donde vivieron los descendientes de Ismael. Dice que habitaron desde Ávila hasta Shur. Esta última ubicación era probablemente al suroeste de Canaán, en el Sinaí norteño, en el camino a Egipto. Agar estaba en camino a este lugar, pues, cuando el ángel del Señor se le apareció en un inicio, recordando lo que vimos en el verso 7 del capítulo 16. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ávila probablemente se refiere a un lugar en Arabia. Por ejemplo, en Génesis 2, 11 y 12 dice: el nombre del uno será Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, y ambos estaban enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. La referencia que aquí se da a Asiria es Asur, sin H y con S, Asur. No debe de entenderse como la Asiria del noroeste de Mesopotamia, sino que probablemente se refiere a una región de la península de Sinaí o Arabia. Por ejemplo, mire lo que dice, recordando el verso 3 de este capítulo 25. Y Jobsán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Pues podemos ver que la declaración final dice que Ismael murió en presencia de todos sus hermanos. De manera muy diferente, pues, la versión del autor consigna que Ismael habitó desafiante contra todos sus parientes, porque esto así fue conocido y así fue como él actuó. Razón pues de los comentarios del análisis que se hace. La expresión hebrea al-penei, se lo repito, al-penei, es literalmente contra la cara. Algunas versiones indican que Ismael habitó desafiando o en hostilidad hacia. Habitó desafiando o en hostilidad hacia. ¿Hacia quiénes? Hacia sus parientes. La actitud de desafío u hostilidad se ajusta al anuncio de Génesis en el capítulo 16, verso 12, que dice: su mano será contra todos. Y aquí es donde se cumple esta situación de ese espíritu combativo, de ese espíritu guerrero. Puede que haya sido un hombre con una disposición a lo mejor malhumorada que le llevó a actuar agresivamente, no solo contra los extranjeros, sino incluso contra sus propios hijos y sus propias familias. Otras versiones consignan que se estableció junto a su pueblo, sugiriendo una asociación más amistosa con ellos. La frase contra la cara podía incluso hacer referencia a la dirección de su campamento en relación con sus descendientes, es decir, al oriente de quién, de ellos. La misma expresión hebrea aparece en Génesis 16, 12, donde dice y consigna pues que vivirá al oriente de todos sus hermanos. Esto es todo lo que podemos decir en relación a los descendientes de Ismael. Vamos a entrar ahora a una etapa muy interesante, y esta etapa que vamos a entrar se refiere
precisamente a el nacimiento de Esaú y Jacob. Y esto lo vamos a considerar desde el verso 19 hasta el 26, a los cuales les pido que ahorita les demos lectura. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacobo. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá, hermanos y hermanas? Que después de referirse a los descendientes de Ismael, el texto vuelve a Isaac y continúa el relato de Génesis a través de su familia. O sea, ¿por qué vuelve a Isaac? Porque recuerden que Isaac era el hijo de la promesa, el cual Dios se lo había dado y Dios así lo había designado. Fue por medio de este hijo prometido que otras promesas de Dios a Abraham empezaron a cumplirse a medida que nacían los progenitores de nuevas naciones. Entonces doy esta aclaración porque es importante entenderlo, cómo es que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo por el cual Dios le había hablado a Abraham y a Sara que tendrían ese especial hijo. Entonces, empecemos con el análisis del versículo 19. En la primera parte dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esta es la octava aparición en el Génesis, o sea, de Toledot. Y aquí vuelve a aparecer como los descendientes. Lo que sigue no es tanto, hermanos, un registro genealógico, como sí un relato ancestral, un relato de Isaac y sus hijos. Eso es lo que vamos a ver. La Nueva Versión Internacional introduce esta sección consignando, este es el relato, pues, o sea, lo que nosotros vemos como descendientes. Este es el relato de Isaac, hijo de Abraham. A pesar, pues, de que la narración bíblica en realidad dice poco sobre la vida de Isaac. Si usted le pone cuidado, dice muy poco acerca de la vida de Isaac. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que al hijo de la promesa se le menciona en primer lugar en relación con su padre Abraham o en relación con su hijo Jacob. Y esto, conforme vayamos adentrando, lo vamos a ir viendo todavía más claro en esta relación con su hijo Jacob. Pero veamos los versículos
19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Noten esta parte, Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces la sección pues comienza con un recordatorio, diciendo que Abraham engendró a Isaac, lo que recordamos en el capítulo 21, los versos 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces, fíjense bien, hay que ponerle cuidado cuando la Biblia destaca que dio a Abraham un hijo en su vejez. O sea, ¿por qué se destaca esto? Porque ya a esta edad no era normal que mujer alguna pudiera concebir, pero nosotros sabemos, ya lo comprendemos bastante, que ahí estaba de por medio nuestro Dios. El texto luego dice que era Isaac de 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Recuerdan que esto lo estudiamos ampliamente a finales del capítulo 24. El registro no revela por qué Isaac tenía 40 años antes de casarse, o si los pueblos antiguos del cercano oriente consideraban que era la edad apropiada para el matrimonio. Pero todo esto no se revela. Simplemente se dice qué edad tenía Isaac, así como la edad de Abraham, la de Sara. Entonces, miren lo que dice Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, y Esaú, fíjense, de 40 años también, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Sí, sabemos por los escritos rabínicos, mucho después de la edad habitual para el matrimonio, era de los 18 a los 20 años de edad para un hombre. Era cuando los padres querían ver que sus hijas pues tuvieran, como quien dice, un prospecto para hacer su unión matrimonial. Entonces, esta información es bien clara porque está contemplada en el Mishnah. Ahí está descrita pues que la edad para el casamiento oscilaba entre los 18 a los 20 años. Sin embargo, pues la costumbre podría haber sido diferente en tiempos patriarcales, porque aquí estamos antes de la ley mosaica. Podría ser diferente en los tiempos patriarcales. Tal vez Isaac permaneció soltero por tanto tiempo porque Abraham fue cauteloso en cuanto a buscar una novia adecuada para su hijo entre los cananeos. Finalmente, después de vacilar prolongadamente, llegó a la conclusión de que en la tierra prometida no había ninguna compañera adecuada y por lo tanto le encargó a su criado de más confianza viajar en Aram, Padán Aram, otro nombre para el noroeste de Mesopotamia, o sea, Aram Naharaim. Miren lo que dice Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando
toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, todo esto lo hemos estudiado muy detalladamente ya. Había de encontrar a Betuel, el hijo de su hermano Nacor, para que pudiera buscar una esposa apropiada para Isaac entre esa familia. Entonces, cuando el escritor resumió el relato del matrimonio de Isaac con Rebeca, se refirió a ella como la hermana de Labán arameo. Dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces, lo cual podría haberse hecho en previsión de los problemas que Jacob tendría con su suegro. Yo voy a parar acá en esta parte. Vamos a continuar con la ayuda de Dios el próximo día del Señor, domingo 28 de noviembre. Voy a continuar año 2021, por supuesto. Y voy a continuar pues con lo que nos interesa en relación a esta situación que se da con Isaac. Yo les digo, hermanos, nosotros siempre debemos ser acuciosos, investigadores de la palabra de nuestro Dios. Y que siempre que lo hagamos con sinceridad, con rectitud, que no exista en nosotros la malicia en lo que se está estudiando o lo que se está expresando. Les invito pues siempre para el día de mañana a escuchar mi estudio acerca sobre el libro de Colosenses. Ya mañana vamos a entrar a la parte que corresponde a los saludos. A lo mejor van a ser 4 o 5 lecciones concernientes solamente a los saludos. Les invito pues 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación, hora de El Salvador. Nosotros, les repito, nunca cambiamos nuestro horario, nuestra hora, mejor dicho, siempre se mantiene. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu misericordia siempre es grande con nosotros. Gracias por tener la disposición de tu divina palabra y que ella nos oriente, nos redarguya de toda situación, que nos haga que nosotros realmente estamos queriendo seguir tus pasos, vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.